Eso es bueno también. No sé si les aparece ya la pantalla compartida. Sí, Sí, profe. profe, ¿Ya? sí. Ok, listo. Entonces, sencillo. Ustedes ya saben yo cómo trabajo. Entonces, vea, este semestre a ustedes no les van a dar PDA, sino les van a dar un plan de actividades remotas, que es la misma vaina, pero organizado visualmente diferente. Entonces, el plan de actividades remotas de esta materia es un plan de actividades que tiene los siguientes componentes. Hay unos cambios, ya los voy a explicar. Entonces, esto ustedes yo se los voy a enviar en un correo como usualmente yo les envío los correos explicándoles cada punto, pero pues lo vamos a explicar acá de forma general. Lo bueno es que el semestre pasado pues tuvimos algunos cambios porque ¿qué? Porque pues entramos en pandemia, iniciamos con PDA, luego se extendió, entonces eso hubo cambios en las formas de calificar y demás. Acá, como iniciamos, vamos a terminar estos 2 meses. Entonces, quería que lo que hablemos hoy ya queda más que claro de cómo va a ser. Mi modalidad va a seguir siendo la misma, pero va a haber algo que a ustedes no les va a gustar, y es que la intensidad de lecturas va a ser mayor. ¿Y por qué va a ser mayor la intensidad de lecturas? Porque es mayor la intensidad horaria semanal. Entonces, se supone que los dos momentos los dividieron con la finalidad que ustedes no tengan en su cabeza las 6 materias al mismo tiempo, sino que solamente tengan 2, 3 o máximo 4 materias en su cabeza. Es decir, que eso implica que van a tener más material de una sola materia. Por eso vamos como en esa maratón de 2 meses a trabajarlo. Prometo no ser salvaje con las lecturas, eh, pero vamos a tener que leer. Yo tengo una diferencia con Álvaro, que es el profesor que da contratos en el otro grupo, y es que Álvaro es muy de jurisprudencia. Yo no soy tan de jurisprudencia. No es que no me parezca importante la jurisprudencia, pero me gusta más la doctrina. Y me parece que es bueno enviarle lecturas, que la lectura sea clara y diga lo que tiene que decir y no enredarlos con una jurisprudencia, mejor dicho, de 200 páginas, que realmente la idea está muy concreta. Entonces, el manejo va a ser el mismo. Lecturas, la clase y actividades. Lo que va a cambiar es la forma de las actividades, que ya lo vamos a explicar ahorita en un momento. Y pues las clases virtuales, en ese caso. Ustedes saben cómo es el tema. Ustedes leen y yo explico lo que ustedes leen, más un complemento en la clase, ampliamos eso y luego hacen las actividades. La finalidad es tener 3 procesos de aprendizaje. Primer proceso, eh, esto, la lectura, ahí aprenden. Segundo, poner cuidado en clase, aprenden. Y tercero, al desarrollar las actividades, en ese caso. Esta materia es una materia que tiene un desafío bastante grande en cuanto a su contenido, pero por lo menos ahorita con la maestría que yo estoy haciendo, yo me he dado cuenta que hay temas que se los explican en la maestría y pues que uno no debería explicar en pregrado. Entonces creo que basado en esa experiencia voy a alivianar un poco los temas. Y los voy a alivianar ¿en qué sentido? En el sentido de pronto explicar nuevamente la base, pero que les quede concreto. Ustedes saben que mi filosofía es explicarles la base, pero que les quede claro, no intoxicarlos de conocimiento y que eso se les olvide rápidamente, generar conocimiento a largo plazo. Entonces, para eso, en el plan de actividades remotas, ustedes van a ver semana a semana los temas que vamos a ir viendo. Sin embargo, ustedes saben que semana a semana previamente yo les voy a mandar lecturas de esos temas. ¿Qué sucede? Vamos a retomar unos temas que ya vimos el semestre pasado. Más o menos las 2 primeras semanas vamos a estar hablando de temas que ya vimos, y es todo lo que tiene que ver con el contrato o el negocio jurídico. Es decir, vamos a nuevamente a retomar qué es un contrato, los principios, los elementos de validez. Lógicamente lo vamos a ver un poco más rápido. Y vamos a ver un tema nuevo que es las reglas de interpretación de los contratos. Cómo se deben interpretar los contratos, que eso sí no lo vi en ese caso. Una vez veamos eso, arrancamos, que esa parte no me parece tan chévere porque ya es muy mecánica, pero pues es como el núcleo de esta materia. Y empezamos contrato por contrato.
Entonces uno normalmente sabe que es comprar algo, pero la compraventa tiene una regulación bastante extensa y bastante compleja. Entonces vamos a ver la compraventa, la permuta, vamos a ver la donación, contrato de arrendamiento, comodato, mutuo, depósito, hipoteca, prenda, fianza, antifresis, suministro, contratos de administración como es el mandato, comisión, agencia mercantil, proposición, corretaje, todos esos contratos los vamos a ver. A ustedes de este semestre se van a ir viendo que la compraventa es el contrato menos usado que realmente hay. Y hay otros contratos que son mucho más interesantes que eso. Transporte, seguro y unos contratos atípicos que son la fiducia mercantil, cuenta corriente, franquicia, leasing, factoring, joint venture y underwriting. Esos contratos los vamos a dedicar a verlos uno a uno. Va a ser imposible verlos en su total profundidad, pero es que esa total profundidad de aquí a mañana, pues ustedes la miran cuando vayan a, a mirar un contrato de esto, la miran en el código. O sea, no necesitamos eso. Lo importante es que si usted ve un contrato de permuta, no lo confunda con una compraventa. Que si usted ve una agencia mercantil, no la confunda con un corretaje. Que si usted ve un mandato, no la confunda con una preposición. Y eso, o sea, que usted identifique esos tipos de contratos y por qué son tan distintos. Esa realmente es la filosofía o el objetivo de esta materia. Por eso es un complemento de obligaciones. En obligaciones se veía la parte general de las obligaciones y algo de los contratos, y acá ya vamos a ver contrato por contrato, en ese caso. Eh, Reitero, va a ser algo maratónico ver tantos contratos, pero yo sé que lo vamos a lograr. Hay unos que nos van a demorar mucho más tiempo que otros, pero lo vamos a ir manejando. En material de apoyo y recursos que vamos a utilizar. Yo acá les menciono ahí como ustedes pueden ver en el plan de actividades remotas, unas lecturas sugeridas, pero pues hay que ser claros con algo. Biblioteca no hay. Y si hubiera biblioteca, libros para todos tampoco hay. Entonces es difícil de que esos libros ustedes los puedan obtener. Si alguno lo puede obtener, maravilloso. Si el papá o mamá de alguno de ustedes es abogado y los tiene, fenomenal. Porque además son libros que son costosos. Hay libros acá que no bajan de 150, de 100.000, 80.000, 200, 300.000 pesos un solo libro. Entonces, esos libros están ahí. Sin embargo, es mi tarea semana a semana, por eso mandarles las lecturas a ustedes. Y muchas lecturas, como fue el semestre pasado, serán copias de libros de los que están acá, que yo ya los tengo. Entonces, yo les mandaré escaneado para que ustedes lo puedan revisar. ¿Cómo vamos a manejar toda la comunicación de las lecturas? A través de correo, como siempre lo hemos manejado. Entonces, les voy a estar mandando los correos electrónicos con la información correspondiente en ese caso. En cuanto a temas de plataformas, las clases virtuales las vamos a realizar a través de Google Meet. Entonces eso también ya ustedes lo tienen claro cómo funciona y ustedes ya tienen claro que las clases van a estar siempre grabadas y siempre van a estar cargadas en YouTube, en en el canal que siempre hemos manejado. Yo no les voy a mandar un correo diciéndole que la clase ya está cargada. La clase siempre va a estar cargada ahí el mismo día que sea, por tarde al día siguiente. Y ustedes saben que la clase se carga con la finalidad de que ustedes, si no pudieron estar en la clase o quieren reforzar un poco, pues se conecten y vean la clase ahí nuevamente. Van a encontrar que ahí van a estar las clases del semestre pasado y van a ver que están las clases no solamente de ustedes, sino de todas las clases que yo doy ese semestre. Pero pues ustedes si ubican por el nombre, ahí está el nombre de la clase y la fecha, entonces ahí la ubican fácilmente. Eh, Acá está el link de YouTube para eso, como se lo voy a enviar para que ustedes puedan ingresar y ahí ver las clases y como tal. Habrá material audiovisual también, habrán algunos materiales que les mande algunos videos en ese caso y habrán actividades que se van a manejar a través de cuestionarios. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso?
que Google Fonts ya no lo vamos a utilizar. La universidad nos solicitó realmente restringirnos a Moodle. Entonces, si ustedes entran a Moodle, van a ver que van a estar inscritos en unos cursos ya, incluso en ese caso en el curso de contratos. Sin embargo, Moodle va a empezar a operar a partir de la próxima semana. Y a través de Moodle, pues vamos a hacer las actividades evaluativas. Entonces vamos a utilizar correo electrónico para mandar lecturas, porque en Moodle no se pueden cargar. Vamos a trabajar Google Meet para las videollamadas. Vamos a trabajar YouTube para la grabación de las clases y vamos a trabajar Moodle para las actividades evaluativas, en ese caso. Si alguno tiene alguna duda, me la pregunta y con mucho gusto la resolvemos. Y llegamos a la parte que a ustedes más les gusta y es cómo los vamos a calificar en este caso. Me quedó cortado, entonces me disculpan acá. Listo. Entonces, vean, tenemos 2 meses para ver la materia y evaluar. Acabamos, en teoría, acabaríamos el 25 de septiembre. Ustedes tienen semana de receso del 27 al 3, o al 3 o 4 de octubre. Y vamos a perder una sola clase, que es la clase del 17 de agosto, que es festivo, o sea, dentro de 15 días. Esa clase, yo no creo que la vayamos a reponer, a no ser que sea estrictamente necesario. Y pues en este caso, descansemos ese festivo, o sea, realmente. Entonces yo no creo que haya problema con ese festivo, menos mal es solamente una clase. No tengo problema de maestría con ustedes porque las clases son los lunes y los martes, entonces no hay inconveniente. Y les decía, los profesores solo vamos a hacer un reporte de nota del 100%. Sin embargo, se van a fraccionar las notas. No puede haber una nota mayor a un 30%. ¿Cómo las voy a fraccionar yo en este caso? Bueno, aclaro algo que de pronto ya les aclararon o que ustedes ya deben saber. Ese semestre tampoco va a haber modular. Entonces son muy de buenas en la vida 2 semestres sin modular. Pero bueno, esto, entonces las, la materia se va a evaluar de la siguiente forma. Un primer 30% será el ponderado de todas las actividades evaluativas que realicemos a través de Moodle. Algo muy parecido como lo que se hizo con Google Form el semestre pasado. Entonces, todas las actividades que se hagan, al final se pondera y sale un 30%. Pero va a haber un cambio. Y este cambio, les soy sincero, lo hago estrictamente con dos finalidades. La primera es obligarlos a que asistan a clase y la segunda es obligarlos a que pongan cuidado y lean. ¿Cómo va a ser el asunto? Los días lunes, al final de la clase, a través de Moodle, en los últimos 15, 20 minutos de clase, ustedes van a resolver inmediatamente un cuestionario de 2 o 3 preguntas en ese momento. Entonces, inmediatamente acabamos el tema, se abre Moodle y tienen eso para que respondan 2 o 3 preguntas tipo test de lo visto en clase. Cosa que el que se durmió en clase y no puso cuidado posiblemente lo pierda. Cosa que si se copian internamente, ya se los dejo a ustedes a su voluntad o a su conciencia, pues porque es difícil de controlar eso. Y los días martes vamos a hacer otra actividad evaluativa que es un poquito más compleja. Y esa actividad evaluativa va a requerir por ahí media hora. Y es un casito pequeñito y preguntas casuísticas relacionadas con los temas que estamos viendo. Entonces, lo cual quiere decir que todas las semanas, o sea, ya no les voy a dejar un cuestionario para que lo resuelvan sábado, domingo, esos días, sino que en la misma clase lo vamos a resolver y lo vamos a resolver acorde con lo que vamos viendo en clase y lo que hayan leído previamente en ese evento. Y eso va a ser el 30% como tal. Como son 8 semanas, 16 clases, menos un festivo, 15 clases, yo creo que, y algunas veces que nos haga actividad, yo creo que van a venir siendo unas 10 actividades. Para que esas 10 actividades sale ponderado ese 30% en ese caso. ¿Es claro?
¿Sí? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Sí, señor. Doctor, o sea que no Señor, va a haber parcial como tal. sí, sí, tranquilo que vayamos. Ya, tranquilo. Hasta ahorita hablamos solo de un 30%. ¿Cómo va a ser el otro 70%? Va a estar distribuido de la siguiente forma. Ahí lo estoy mostrando. Va a haber un examen escrito, que realmente no es un examen escrito, sino ustedes ya conocen, es una actividad escrita. Posiblemente es un caso con 25 preguntas. Ustedes ya lo hicieron el semestre pasado. Ustedes ya saben cómo funciona. Un poquito más complejo, que ustedes tienen la posibilidad de utilizar libros, códigos, hablar entre sí, hacerlo en grupo y todo, pero ustedes saben que vamos a evaluar es con casos y que ustedes piensen y analicen ese punto. Entonces, ese 30% es un examen que se realizará el 8 de septiembre. Posiblemente no sea ese día exacto, sino en la semana del 8 de septiembre. Porque de pronto yo digo, les doy para no gastar la clase en un examen de esos y que ustedes lo hagan. Yo prefiero que lo hagan así sean en grupos, pero lo analicen bien y todo y lo discutan 3 días, 4 días y lo puedan manejar. Entonces realizarán ese examen, que realmente no es un examen, es una actividad para a través de Moodle y pues valdrá un 30%. Ustedes ya conocen la dinámica y es un examen pues mucho más grueso, un poquito más fuerte. Y al final, la última semana, se hará otro similar que vale un 20%. Y la última clase, que es la del 22 de septiembre, tendremos un examen oral conceptual, que ustedes ya también saben cómo funciona, que es un banco de preguntas, pregunta al azar, y pues si les va bien, bien, si les va mal, pues ya se escapa de mis manos. ¿Es claro? Claro, hay dudas, observaciones, reclamos o algo, pues está bien. Profe, o sea que ambos exámenes, tanto el escrito como el oral, se llevan a cabo el mismo día. ¿Cómo sería? No, el escrito será durante esa semana. Recuerden que yo les dejo siempre 3, 4 días para que lo hagan. Es una actividad, vuelvo y le reitero, un caso o unos 2 casos y preguntas. Ustedes saben que a mí me interesa es que ustedes eso lo apliquen en la práctica. Y el oral sí será en la fecha exacta que está ahí, en ese caso. Me pregunta Natalie que cuánto es Listo, el tiempo profe. de las actividades de las clases. Entre 10 20 minutos serán 2 preguntas, 3 preguntas. Ejemplo, vimos compraventa y permuta. Entonces, la compraventa y la permuta se diferencian en A, tal, B, tal, C, tal. O sea, eso se demoran 1 minuto por pregunta. Si pusieron cuidado, bien. Otro minuto mientras hablan por WhatsApp, 3 minutos mientras reciben la respuesta y ya. Esa es como la cosa. ¿Listo? Pero pues, ustedes saben que yo soy cascarero, entonces también pongan cuidado. O sea, si ponen cuidado, créanme que no lo van a responder. Ese 30% ustedes saben que es un regalo. Ahí, en ese caso. Listo. Yo no sé, pero a Profe, través de yo la tengo una virtualidad, pregunta. dime, María Lucía. Es que no entendí bien. O sea, al final de cada clase tú evalúas, bueno, lo que vimos en esa clase y preguntas. Y adicional a eso tenemos que desarrollar las actividades del Moodle, ¿cierto? No, solamente O, esa. O sea, ah, evalúo, pero lo evalúo a través de Moodle. O sea, que finalizando la clase, ah, ustedes tienen ya, que ya, entrar a ya. Moodle y desarrollar la actividad en Moodle. Ok. Habrán días, vea, perdónme la expresión, chimbo esto. Habrán días que la actividad sea un crucigrama, que es lo que hace Moodle. Habrán días que la actividad sea una sopa de letras. 10 minutos, haga la sopa de letras. O sea, lo que yo busco es que genere recordaciones. Es un método de aprendizaje y creo que de pronto a veces suele ser más efectivo que lo cojan a uno acribillarlo en ese sentido. Listo. ¿Qué otra duda pueden tener? Pues, pues claro. Es claro, profe. ¿Claro? Listo, perfecto. Pues son muy pilos. Eh, entonces, yo creo que arrancamos de una. Yo creo que arrancamos. Y me yo digo la verdad, estoy sumamente mamado. Porque
pues no daba una jornada tan larga de clases desde el que acabamos el semestre. Estuve en curso de verano y pues tampoco era así de fuerte, entonces sobre todo cansado de la voz, pero necesitamos adelantar temas. Entonces yo creo que le podemos dar hasta las 8 sin break y dejamos hoy así. Ya mañana sí hacemos las 3 horitas, que mañana no tengo toda esa intensidad horaria, entonces a las 6 voy a estar súper vital para aburrirlos a ustedes las 3 horas, en ese caso. Entonces ya les voy a compartir la presentación y, y arranca. Bueno, un segundo. Porfa, me confirma si se ve. Sí, profe, que se ve. Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Sí, profe. Listo. Pues bueno, vea. Como les decía hace un rato, cuando hablamos de contratos y hablamos de contratación privada, pues hablamos tanto de contratos civiles como contratos mercantiles. Es un globo. Entonces ahí se engloban ambos. A medida que vamos a ir viendo cada tipo de contratos, vamos a hacer las apreciaciones de decir qué es lo que lo hace mercantil, qué es lo que lo hace civil. Por lo menos la compraventa está regulada en ambos lados, el arrendamiento igual, el transporte igual. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia y por qué tiene una regulación civil y una regulación mercantil al respecto? En ese caso, en lo que tiene que ver o en lo que atañe a la contratación privada, si de aquí a mañana ustedes van a ver contratación pública, la contratación privada es la base de la contratación pública. O sea, la contratación pública, por más que esté por medio del Estado, tiene como base eh, a los aspectos relacionados con el derecho privado. No se pueden sacar de ahí para nada. Están directamente relacionados con eso. Entonces, en ese sentido, lo que hablemos ahorita les va a servir mucho de aquí a mañana si en esos temas de contratación privada. Hoy, y solo hoy, les voy a hablar de historia, pero es necesario. Y ustedes ya medio me conocen y saben que les voy a hablar de derecho romano. Pero para que nos sigamos dando cuenta que nada de lo que vamos a hablar en ese semestre y que está en los códigos es nuevo. Todo ya estaba en el derecho romano. Entonces lo vamos a hablar de una forma muy sucinta y ustedes lo van a tener claro. Perdón, una aclaración antes de que se me olvide. Como Moodle todavía no está funcionando, hoy y mañana no hay actividad evaluativa al final de clase. A partir del lunes de la otra semana sí vamos con eso sin inconveniente. Entonces, pues yo sé que el día es un poquito como aburrido para ponernos a hablar de historia y todo, pero pues tratemos de ponerle como un poquito de una importancia mayor a eso. Créanme que a mí no me hace nada feliz estar hablando de historia hasta ahora, desearía estar, no sé, tomando una cerveza o una cosa diferente, pero pues acá estamos. Entonces, hablar de la historia del derecho de contratos, nuevamente, acorde con nuestro ordenamiento jurídico, nos lleva a Roma. Y es que en Roma, como era una sociedad netamente comerciante, pues en Roma todo giraba en torno a la contratación. Entonces el mayor auge de los contratos se da en Roma. Y hoy en día hay algo bastante curioso. Después del derecho romano evolucionó, hubo unos cambios y hoy el mundo de los contratos está retornando a lo que decía el derecho romano. Entonces estamos volviendo a lo mismo. Y hay muchos modelos contractuales que están buscando desde el derecho romano cómo deben funcionar.
Entonces, por eso ¿qué? Es una base muy importante en lo que respecta de este mundo de los contratos en particular. Simplemente, ¿qué me voy a referir? Me voy a referir como unas figuras contractuales que se dan en el derecho romano para que ustedes tengan claro ese aspecto en general. Entonces, en el derecho romano, podemos decir que el contrato nace especialmente como una herramienta del tráfico económico. Entonces, como los romanos eran comerciantes, pues eso implicaba que el contratar o el comercial, el hacer negociaciones, implicaba tener una regla de cómo funcionaban las cosas. Y de esta forma, pues empieza a dar todo un desarrollo de los contratos en el Imperio Romano. Como tal, pues la palabra contrato viene de contractus, que significaba lo contraído. Entonces, yo contraigo un compromiso con una persona, por eso se habla de contrato. Es decir, la relación que se daba como con ese vínculo jurídico que nacía con otra persona por haber contraído una obligación, por haber un acuerdo de por medio en ese evento en particular. En ese caso, entonces, de la palabra contractus se derivaron otras como la de contrao, contracti, contractum, que implicaban como unas derivaciones que implicaban como concretar, reunir, recoger, pero en sí todas giraban en torno a llegar a un acuerdo de una obligación en ese evento. Entonces, los romanos dijeron, vea, cuando nos reunimos y hacemos una negociación, inmediatamente lo que tenemos es un contractus, o sea, tenemos un convenio o un pacto. Contraímos una obligación mutuamente en ese evento. Y esas obligaciones, pues hay que respetarlas. Entonces, en ese sentido, esa figura empieza a desarrollarse y empiezan a darse unas variantes que también van vinculadas con lo mismo, como es convenio, conveni, convectum, que de pronto variaban los nombres dependiendo de la actividad comercial que se estaba desarrollando. Pero en general todas tenían que ver con lo que es el contrato en particular. No obstante, los romanos eran muy ritualistas. Y cuando digo que eran muy ritualistas, quiere decir que la celebración de sus negocios iba atada a ciertos ritos para que tuvieran validez en esos casos. Y esos ritos eran bastante curiosos, pero de ahí deriva lo que hoy en día son los contratos, si se acuerdan, reales, consensuales y solemnes, en ese caso. Entonces, en ese evento, los romanos por lo menos tenían ciertas tradiciones y empezaron a desarrollar varios tipos de contrataciones. El primer contrato que empezaron a desarrollar era el contrato verbis. El contrato verbis implicaba una ritualidad bastante importante, y es que los contratantes tenían que contratar bajo ciertas frases específicas. Es decir, el lenguaje era muy importante en el contrato. Si no se utilizaban esas palabras específicas, no había contrato. Y en ese sentido, entonces los romanos decían, ¿promete usted darme en venta tal predio? Y el comprador le tenía que decir, prometo recibirle en venta y pagarle ese predio. Si no se decían esas dos cosas, no había contrato. Entonces dirán ustedes, no, pues qué pendejada. Pero era la ritualidad para que existiera seguridad jurídica, para que no existiera duda de que podía haber un contrato en ese caso. O sea, tenía que haber suma claridad en los contratos y debían expresar de viva voz eso. Entonces, de ahí, del contrato verbis, se dan varios ejemplos en ese sentido. Y en ese sentido, se dan varios ejemplos como lo fue la esponcio o la stipulatio. Entonces, en la esponcio era una modalidad contractual en donde los romanos decían, esponcio es como me comprometo, entonces usted se compromete a pagarme por tal bien, el otro decía, sí, me comprometo a pagarle, y él le tenía que responder, usted se compromete a entregarme el bien si yo le pago, sí, yo me comprometo a pagárselo, pero adicional tenía que ser algo público, delante de mucha gente, como quien diría con testigo. ¿Para qué? Para que tuviera validez el contrato. Si yo salía y decía, vea, lo que pasa es que Gabriela, con Gabriela en privado hablamos, hicimos este contrato, no había contrato. Punto.
ni siquiera si lo hubiéramos hecho por escrito, porque el contrato requería que lo hiciéramos de viva voz, delante de la gente y con ese juego de palabras. Era como la filosofía en ese caso. Entonces utilizaban los verbos espondo, spondi, espondeo, que significaba prometo solemnemente. Entonces yo prometo solemnemente entregarle eso, prometo solemnemente transportarlo, prometo solemnemente asegurarle, etcétera, etcétera. Y es que, de alguna forma, en el derecho romano, o sea, uno no cree, y hay antecedentes del pico y placa en el derecho romano. O sea, ellos derivaron muchas figuras en ese caso. Luego de esto, ellos avanzan un poco y avanzan a lo que se llaman los contratos literis. Entonces, si vemos los contratos verbis, es como un antecedente de lo que hoy serían los contratos consensuales. Sin embargo, hoy en día los contratos consensuales no tienen la solemnidad o ritualidad que tenían ellos. Los contratos literis hacen referencia más a los contratos que fuesen por escrito. Entonces, en ese sentido, eran contratos donde ya no necesitábamos que eso que se decía de viva voz se hiciera ante personas, sino que se dejara por escrito. Entonces ya decíamos por escrito, prometo entregarle, promete pagarme, etcétera, etcétera. Y eso hacía que el contrato se diera sin necesidad de que tuvieran que existir testigos y que se hiciera en la plaza pública y demás, en ese caso. Luego de eso, se da un antecedente que es el códex. Y el códex es un antecedente, palabras más, palabras menos también, de lo que son los contratos escritos. ¿Qué era el códex? El códex eran algunos libros de los romanos donde ellos establecían sus creencias, lo cual era plena prueba especialmente de los contratos de mutuo, en el sentido de que se dejaba ahí establecido quién le debía, cuánto le debía. Entonces esos códex se les empezó a dar validez en el sentido de establecer que si yo iba y le mostraba en ese momento al pretor que Natalia aparece acá como deudora mía, él establecía que ahí hubo un contrato y que ella debía pagar. Entonces, ahí se va desarrollando como las formalidades de los contratos y varios aspectos más. Doctor, qué Luego pena, de, ¿qué es lo que era el códex? Qué pena. era como un libro contable, Felipe, y era como un libro contable en donde especialmente los comerciantes que prestaban dinero dejaban sus cuentas, y eso terminaba siendo plena prueba del contrato. Entonces yo tenía un libro contable donde decía que le presté a Felipe para que llevara unas mercancías de Génova a Roma. Entonces, si usted no me pagaba, yo iba donde el pretor y esa era la prueba del contrato, ese código, en ese sentido. Eh, Luego de eso, se dan los contratos RE, que pues yo creo que el nombre, ustedes ya más o menos los empiezan a familiarizar, y eran los contratos, es un antecedente que hace parte del antecedente de lo que son los contratos reales. Y eran aquellos contratos en los que yo entregaba una cosa, pero en este caso lo entregaba como garantía del cumplimiento de otra cosa. Ejemplo hipoteca, ejemplo prenda. Entonces los contratos RE, que ya se dan allá, implicaban entregar un objeto como garantía del cumplimiento de lo pactado. Antecedente claro de la prenda, que es un contrato real, en ese caso. Luego de eso viene el netsum. Y el netsum como tal consistía en un préstamo de dinero, antecedente lógicamente de quién, del mutuo. En ese caso, entonces, alguien que se llamaba libripens, que era como el prestamista y el encargado de pesar las monedas, se encargaba de dar fe de las acreencias dinerarias, y de esta forma, si alguien no pagaba, había un nexo, había una conexión en ese caso, y implicaba que había un contrato de mutuo de por medio. Eso lo estoy contando muy someramente, y la idea que quiero que se lleven es que todo eso ya estaba regulado anteriormente, en ese caso. Luego de eso, se da el consenso o el consensus, que en el consensus o en el consensus no se llevaba solemnidad o rito, sino que simplemente ya se permitía el pacto. Es decir, que este sí es el antecedente más claro de lo que son los contratos consensuales.
Y entonces en ese caso empezó a permitir que el contrato se conformara por el simple consenso o acuerdo de las partes, en ese caso. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan de una lectura que hablamos el semestre pasado que decía que el solo consenso obliga, y era que solo el consenso obliga, que es creo que es una lectura de Silvana Fortich que yo les pasé en ese sentido. Entonces, el consenso o el consensus implicaba el antecedente claro de lo que es un contrato consensual que no necesita ninguna formalidad para que nazca la vía jurídica. Y eso es un desarrollo claro derivado de lo que es el principio de la buena fe, en ese caso. Entonces, en ese punto, pues también vemos que ese antecedente se da ya. Luego, del derecho romano pasamos al derecho intermedio, y en el derecho intermedio, en la Edad Media, entra lo que es el derecho canónico, lo cual tiene un antecedente importante en materia contractual, porque le da más respaldo al consenso y se establece que toda voluntad es fuente de obligación, incluso restando la importancia a los contratos reales y a los contratos solemnes. Y ahí hay que hacer una aclaración histórica para que de pronto ustedes la tengan en cuenta. En el derecho romano, todo lo solucionaba el pretor. Cuando cae el Imperio Romano, se crea el Corpus Juris Civilis, que es donde Justiniano recopila todas las tradiciones romanas. Pero es en el derecho intermedio, o sea, en la Edad Media, más o menos hasta el siglo XIV, que se llaman los glosadores y los postglosadores, que eran juristas, los que entran a interpretar el Corpus Juris Civilis y empiezan a dar desarrollo a todas estas figuras. Entonces son ellos los que en el derecho canónico empiezan a determinar que el solo consenso generalmente obliga. Y eso pues también va relacionado con el pecado y con otros aspectos en general. Luego de eso viene el derecho natural. Y el derecho natural, o sea, ustedes no sé si lo recuerden cuando lo hablaron en primer, segundo semestre o algo, empieza a darle importancia especialmente a la bilateralidad o reciprocidad en los contratos. Entonces acuérdense que los contratos indican reciprocidad, y acuérdense que reciprocidad es como yo doy, pero yo también recibo. Es una filosofía clara de los contratos, y sobre todo los contratos conmutativos. Entonces, vean cómo todo ese fortalecimiento va llegando hasta el día de hoy. Luego la escuela francesa viene, y antes del nacimiento del Código de Napoleón, o sea, yo sé que todo esto para ustedes es súper harto y mamerto, pero la idea es que tengan claro que esto no es nuevo. Toda la escuela francesa, o sea, todo el desarrollo que llevan los contratos desde muchos años, para explicarles lo que les vamos a explicar este semestre. Pues la escuela francesa, antes del Código Napoleón, previo al Código Napoleón, que es un antecedente claro de nuestro código, ya empieza a hablar de lo que es el acuerdo de voluntades, y empieza aún más a dejar claro la separación entre los actos unilaterales y los actos bilaterales, en ese caso. Y empieza a darle una importancia al contrato y a determinar que el contrato necesariamente tiene una finalidad económica. Por eso es que hoy en día, basados en la escuela francesa, hay quienes dicen que el matrimonio no es un contrato. Es un negocio jurídico, pero no es un contrato, porque no tiene una finalidad netamente patrimonial, tiene una finalidad diferente o distinta en ese caso. Y luego viene el Código Napoleón. El Código Napoleón es una base sólida del derecho privado, y este establece ya la obligatoriedad de los contratos por el simple hecho de haber un consentimiento de las partes. Y en el Código Napoleón se da un gran desarrollo a todo el tema del consentimiento. Entonces acuérdense del consentimiento libre de vicios y todo este tema en particular. Entonces, todo eso guiado netamente para poder entender al día de hoy qué es un contrato. Y al día de hoy, ¿qué podemos decir que es un contrato? Que es un acuerdo de voluntades donde dos o más personas crean, modifican o extinguen obligaciones. Hay discusiones doctrinales en las que empiezan a mirar si el contrato no es un acuerdo de voluntades, sino es una convención, o le dan otro nombre, pero esas son discusiones muy académicas
y muy de nombre, pero realmente el contrato es eso, un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la finalidad de crear, modificar o extinguir obligaciones. Por eso, en este semestre o en esta clase vamos a hablar de la donación, porque vamos a analizar si la donación es o no es un contrato, porque en la donación tenemos que mirar si hay o no hay acuerdo de voluntades en particular. Pero entonces, señor Felipe, Doctor, qué pena, ¿me podría volver a repetir la definición de contrato? es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la finalidad de crear, modificar o extinguir obligación en eso. O sea, yo creo que eso ustedes ya lo tienen claro en ese sentido. Entonces, dos o más personas se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir una obligación en ese caso. Les decía que algunos dicen que no debería hablarse de acuerdo de voluntad, sino de convención, pero pues lo que les digo, eso me parece una discusión un poco más académica que no entra en ese caso. Sin embargo, esa discusión viene acá, o sea, viene derivada de que la definición que nos trae el contrato en el Código Civil es algo distinta de la definición que nos trae de contrato el Código de Comercio, que se las voy a pegar acá en la presentación, en este caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Código Civil nos dice lo siguiente. Artículo 1495 del Código Civil nos dice lo siguiente. Contrato es contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. En cambio, el Código de Comercio, en el artículo 864, ¿qué nos dice? El Código de Comercio es un poquito más actualizado y es un poco más concreto. Dice, el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar ta. Si ustedes entran a mirar, la definición de contrato del Código de Comercio es una definición de contrato un poquito más adornada y más elaborada, pero en el fondo no difiere mucho de la definición de contrato del Código Civil. ¿Cuál es de pronto la gran diferencia? Que en el Código Civil dice que es una convención, en el Código de Comercio dice que es un acuerdo, pero al final es la misma cosa. Y que en el Código de Comercio sí le da una definición netamente patrimonial, porque dice que extinguir entre ellas relaciones jurídicas patrimoniales, lo cual no dice el Código Civil. El Código Civil simplemente dice que genera obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces esa es como una gran diferenciación ahí, pero en el fondo un contrato, mírenlo desde el punto de vista mercantil o mírenlo desde el punto de vista civil, maneja la misma filosofía. Acuerdo de voluntades con la finalidad de crear, modificar o extinguir obligación. Agreguémosle algo de contenido patrimonial, si queremos agregar, pero eso es discutible. Hay quienes discuten y dicen que los contratos no siempre tienen contenido patrimonial, en ese caso, pero pues eso es una discusión que, reitero, eso es una discusión que en términos prácticos no cobra mucha importancia. Lo importante es saber que si dos personas llegan a un acuerdo, adquieren obligaciones como tal, en ese punto en particular. Entonces, esa discusión que hay entre contrato civil o contrato comercial, o esa diferenciación, la podemos ver marcada especialmente por qué. O por qué tenemos unos contratos que están en el Código Civil y por qué tenemos unos contratos que están en el Código Comercial. Pues la diferenciación es no derivada en que sean cosas diferentes en su, o sea, que el contrato civil o el contrato mercantil en su concepto sean diferentes. La diferenciación es que se regulan asuntos de naturaleza distinta, pese a que sean parecidos. Y acuérdense en que eso ya lo habíamos hablado semestres atrás, y es que la diferenciación entre un acto mercantil y un acto civil deriva de dos factores. Uno, que el acto por su naturaleza sea mercantil o sea civil. Entonces, si por su naturaleza ese acto es mercantil o es civil, estamos ante un evento de esa naturaleza. Ejemplo,
El matrimonio. El matrimonio es un contrato que está dentro del Código Civil y no está regulado por el Código de Comercio. Por su naturaleza es civil. Pero no quiere decir que no tenga un contenido económico. El contrato de seguro es un contrato que solamente está regulado por su naturaleza en el Código Mercantil. Entonces, por su naturaleza es mercantil. El depósito gratuito, por ejemplo, el comodato, está regulado en el Código Civil, pero no quiere decir que pueda tener un contenido patrimonial en el fondo. Entonces, si manejamos la filosofía de que los contratos solo son aquellos que tienen contenido patrimonial, por ejemplo, un comodato no sería contrato, porque en el comodato es un préstamo gratuito, o en el mutuo sin intereses tampoco sería contrato. Entonces, esa diferenciación es válida. Y la otra diferenciación es por la calidad del sujeto o los sujetos que realizan el negocio. Entonces, recuerden que un contrato puede estar regulado tanto en el Código Civil como en el Código Mercantil. Ejemplo claro, la compraventa. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que quien realice el negocio sea un comerciante en el rol de sus negocios. Porque si es un comerciante que está actuando por fuera del rol de sus negocios, el acto no es mercantil. Entonces les explico. Eso ya lo habíamos explicado, pero lo recordamos. Si yo le compro a María Lucía un celular, ese acto, esa compraventa se regula por el Código Civil. ¿Por qué? Porque María Lucía no es comerciante de celulares, ni yo soy comerciante de celulares. Si yo le compro el celular a Yadira y Yadira es comerciante de ganado, el acto sigue siendo civil, porque pese a que ella sea comerciante, en este caso el celular no hace parte del rol de su negocio. Si yo le compro una casa o un local comercial a una empresa y esa empresa no se dedica a vender locales comerciales, pese a que sea un empresario y un comerciante, el acto tampoco es mercantil, es un acto netamente civil en ese caso. Entonces ahí va la diferenciación. Diferente es cuando yo le compro a María Lucía un celular y ella es vendedora de celular. Le compro a Yadira una vaca y ella es comerciante de ganado. Le compro a una constructora un apartamento y pues la constructora se dedica a comercializar apartamentos. Ahí el acto sí sería netamente mercantil. Profe, Otro, dime. o sea que no necesariamente las dos personas tienen que ser comerciantes, por lo menos que Basta, uno lo sea. basta que sea uno, pero obligatoriamente que sea dentro del rol de su negocio. Ok. Ejemplo, todas las compraventas de dulces que ustedes hacían que ustedes reprochaban que era muy caro ahí en la cafetería de la universidad, pero yo creo que hoy extrañan comprar a comida fea que vendían ahí. Todas esas compraventas eran mercantiles, porque pese a que uno no es comerciante, quien se lo estaba vendiendo a uno era comerciante de ese producto. Entonces hacía que ese acto fuera mercantil, en ese caso. Pero si, por ejemplo, a mí, digamos, Lady viene y me dice, o yo veía que Lady trajo de su casa 2 manzanas, le digo, véndame una manzana, y me la vende, ese acto netamente civil. ¿Y por qué razón? Pues porque en ese caso Lady no es comerciante de manzana. Pongamos un ejemplo Doctor, diferente. Señor, tengo Mario, una pregunta. En dime. caso de, usted se ha visto las personas que, bueno, los estudiantes que venden dulces y eso sería un acto civil o mercantil. Ok, O sea, porque lo vale. estaría Eh, haciendo a diario. para mí ese es un acto civil. ¿Por qué? Porque no son comerciantes. Y eso, los que dijeron hoy que vieron comercial general, en 2 semanas me van a entender. En comercial general, Profe, la doctora Olga Lucía les va a explicar, perdón un segundo, Ley. La doctora Olga Lucía les va a explicar quiénes son comerciantes y cuáles son los actos de comercio. Entonces, ahí ustedes van a complementar lo que yo les estoy diciendo. Porque es que el hecho de que yo sea comerciante es una categoría que tiene unos requisitos, como inscripción en el registro mercantil, puede que no tenga inscripción, pero sea una actividad habitual, tiene unos requisitos para que sea comerciante. Entonces, puede que ese estudiante que vende dulces no tenga esa calidad de comerciante, entonces el acto no es mercantil en ese caso. ¿Me hago entender, Mario? Sí, sí, señor. Ahí todo se va a ir encadenando. Ustedes lo primero que van a ver con ella es actos de comercio y comerciante. Y con eso van a entender claramente cuándo, más aún van a fortalecer cuando estamos dentro de un contrato de naturaleza
mercantil. Y eso es muy importante porque, reitero, la regulación es distinta y lo que se puede alegar es diferente. Cuando hablemos de la compra-venta, ustedes van a ver que las responsabilidades en la compraventa civil es diferente a la responsabilidad que se da en la compraventa comercial. Entonces, eso va a tener una variante. Lady, perdón que no la deje hablar. No, profe, iba a decir precisamente lo que usted acabó de decir, que para configurarse una persona como comerciante pues necesita unos requisitos y entre esos obviamente pues está el RUT y inscribirse ante una cámara de comercio, entre otras cosas, ¿no? Sí, pero no necesariamente, eso lo van a aprender ustedes en comercio general con mucha claridad con la doctora Olguita, pero no necesariamente requiere estar inscrito, pero es una de las formas de hacer. Es Profe, una de las formas de dar. Bien. tiene que meter a Ñerito Flow para que entendamos. Ok, tranquilo que este semestre los ejemplos están un poquito más creativos ahí en ese caso. Pero vuelvo y les digo, ustedes me van a entender ahí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, digamos, el hecho de que yo vi como oportunidad de negocio comprar un carro para revenderlo, no necesariamente me hace comerciante. El hecho de que yo comercie habitualmente y no esté inscrito, no me quita la calidad de comerciante. Entonces depende de unos factores que ustedes lo van a mirar ahí. Y van a mirar cuáles son actos de comercio. Cuando usted mire qué son actos de comercio, ahí van a entender los actos que por su naturaleza son mercantiles y como tal, si estamos en un contrato, en un acto de comercio, pues ese contrato es mercantil. Pero la diferenciación es muy importante, lo que les digo. El contrato de transporte, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo tonto, pero no es lo mismo que de pronto yo coja y le diga a Casilimas, lléveme, transpórteme. Usted tiene su carro, entonces transpórteme y yo le pago el transporte a usted. Ese contrato de transporte de pronto se va por el Código Civil, pero si Casilimas es un transportador, se va por el Código Mercantil y las obligaciones y responsabilidades son abismales, son diferentes. Si Casilimas no es comerciante y se estrella y me causa a mí una lesión, hay un contrato. Incluso así me lleve gratis, porque hay transporte gratuito, que lo vamos a ver también. Y si por negligente manejar mal me causa la lesión, me tiene que indemnizar. Pero las responsabilidades son diferentes si estamos en materia civil o en materia comercial. Entonces, eso hace que esa diferenciación entre contratos civiles y mercantiles tome importancia respecto de la regulación que debemos aplicar y respecto de identificar si el acto es mercantil o comercial, pero en esencia la base es la misma. ¿Estoy claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ahí vamos a empezar a retomar algunos temas. Vamos a recordar, yo sé que a ustedes de pronto se les ha olvidado, pero fácilmente lo vamos a recordar, pero es necesario que lo volvamos a tener claro. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver nuevamente la clasificación de los contratos. En ese sentido. ¿Por qué? Porque es que hoy en día las modalidades contractuales se pueden parecer y eso implica que no sepamos cómo se deben regular. Si estamos en el mundo de los contratos atípicos, es mucho más complejo. Pero incluso estando en el mundo de los contratos típicos, también se puede hacer muy difícil. Y yo les he dado un claro ejemplo. Yo creo que con eso jodí todo el semestre pasado y yo les decía que habían situaciones prácticas que prácticamente son una sola cosa, pero jurídicamente puede ser muchas diferentes. Entonces, por ejemplo, a mí me entrega, digamos que Robert me entrega un celular y ustedes ven que Robert me entregó un celular en mi mano y usted puede pensar muchas cosas. El mismo ejemplo tonto que yo les ponía, ustedes me pueden ver cogido de la mano dándome un beso con una mujer en el cine y ustedes pueden pensar, son novios, son amantes, son esposos, son compañeros permanentes. O sea, la misma situación práctica puede encuadrar en diferentes fenómenos jurídicos. Ustedes ven que Robert me entrega un celular. Puede que me lo haya dado un mutuo, puede que me lo haya dado un comodato, puede que me lo haya dado un arrendamiento, puede que me lo haya donado, puede que me lo haya vendido, puede que me lo haya permutado. Entonces eso implica que debemos de tener claridad en cuanto a la clasificación de los contratos y especialmente para saber a qué estamos obligados en este caso en particular.
Entonces esa clasificación la vamos a ver, que es la clasificación general, y luego el grueso de la clase o de la materia es ver la clasificación específica. ¿Cuál es la clasificación específica? Cada una de las tipologías contractuales, para que tengamos claro cuándo es lo uno y cuándo es lo otro. Vuelvo les digo, hay unos que son muy diferentes, pero por lo menos hay contratos como la agencia mercantil que se parece a otros contratos. Y hay litigios, ¿verdad? Yo me acuerdo, a mí me tocó, cuando yo trabajé en un juzgado como oficial mayor, me tocó sustanciar o proyectar la sentencia de un proceso de agencia mercantil. Y las pretensiones eran de 14.000 millones de pesos. O sea, son contratos donde uno ve unas pretensiones gigantes en el mundo mercantil, y la diferenciación o el pleito era que uno decía que era un corretaje y el otro decía que era un contrato de agencia mercantil. Si era agencia mercantil, pague tanto. Si era contrato de corretaje, no pagaba nada. Eso está como cuando ustedes en materia laboral discuten si es un contrato de prestación de servicios o es un contrato de trabajo. Si es un contrato de trabajo, indemnice. Si es un contrato de prestación de servicios, no hay lugar a indemnizar absolutamente nada. Entonces, esa diferenciación hace importante que retomemos todo lo que tiene que ver con la clasificación de los contratos como tal. Entonces, vamos a ver como una clasificación muy general, y luego el grueso de la clase, cuando veamos esta parte de recorderis, va a ser la parte como específica. Entonces, los contratos, inicialmente los podemos dividir en contratos civiles y contratos mercantiles, que ya lo mencionamos hace un rato, ¿no? Entonces hablamos de los contratos civiles, de que los contratos mercantiles tienen una diferenciación. El 1495 me regula que es un contrato civil, el 864 me regula que es un contrato comercial, y pues vimos, eso lo vamos a ir diferenciando poco a poco en ese caso, pero estábamos en la discusión de aclarar cuál es la diferenciación entre el civil y el mercantil, y realmente depende de la naturaleza, si el acto es mercantil o si hay comerciantes de por medio. En ese. Hay otros contratos, como los contratos laborales, que no es asunto de este semestre, es asunto de 2 semestres más adelante para ustedes, pero no obstante, el contrato laboral es un contrato. Y el contrato laboral, si lo miramos desde el Código de Sustantivo del Trabajo, desde el artículo 22 del Código Sustantivo, lo voy a copiar en la presentación, pues hay que tener claro que es un contrato en el cual, si bien se aplican unas normas específicas en materia contractual, sí se siguen aplicando muchos de los principios que vamos a recordar y que vimos el semestre pasado. Buena fe, cargas contractuales, efecto vinculante de los contratos y todo. Es decir, si a mí me contrató Diego, yo no tengo por qué cobrarle a Diego, perdón, a la esposa de Diego, las acreencias laborales que me debe Diego. Relatividad de los contratos, efecto relativo. Si a mí me contrató Diego en un contrato laboral y hay un pleito, una de las grandes herramientas para defender los pleitos laborales es la buena fe. Y la buena fe es uno de los principios que aplica en materia contractual. Entonces, pese a que es una rama de contratos con una particularidad muy específica, y es que en los contratos laborales pues implica 3 elementos principales: que haya una prestación de un servicio personal, que haya una remuneración, que haya una subordinación. No quiere decir que se aleje del mundo de los contratos. Entonces, de pronto, saber de contratos en general le facilita a uno más adelante saber de contratos en específico, en ese caso. Ahí. Hay otro mundo de los contratos, que son los contratos estatales. Entonces, la contratación estatal, eso es un video, es un mundo gigante, pero es un video cuya cinta fílmica nace de los contratos privados. Es decir, la contratación estatal o el Estado, los contratos que celebran no son diferentes a los contratos que nosotros vemos acá. O sea, el Estado compra, el Estado arrienda, el Estado presta dinero, el Estado hace de todo. Lo único diferente son las reglas de adjudicación de los contratos, por un tema de corrupción y que ustedes ya conocen en particular. Pero en general son los mismos contratos. O sea,
Si yo voy a decir que el Estado me incumplió un contrato, tengo que echar mano de la normatividad del contrato en materia privada. Si yo voy a decir y voy a demandar al municipio porque no me ha pagado el arrendamiento, por lo menos en Ibagué ustedes ven que algunas oficinas del municipio están regadas por la ciudad, pues en algunos lados pagan arrendamiento. La rama judicial, por ejemplo. Entonces, digamos, la rama judicial, hay algunos juzgados que están por lo menos en el edificio F25, piso 14, piso 15. Ahí está el Consejo Seccional de la Judicatura también. Ellos le pagan arrendamiento a un particular. Pese a que es un contrato estatal, que su adjudicación tuvo unas normas especiales, es un contrato de arrendamiento. Entonces, en el fondo, voy a ser un poquito prepotente con lo que voy a decir, pero si uno no sabe de contratación civil, no sabe de contratación laboral ni de contratación estatal. Entonces, y si uno sabe de esto, el que puede más, pues puede lo menos. O sea, si usted sabe cómo funciona un contrato de obra, usted lo que tiene que venir a mirar en contratación estatal es las reglas de adjudicación del contrato y demás. De pronto hay unas reglas diferentes como la forma de terminación, unas facultades excepcionales del Estado y demás, pero es el mismo contrato. Lo único es que por estar el Estado tiene unas reglas especiales en ese caso en particular, en ese evento. Pero entonces en este semestre, reitero, vamos a referirnos a contratos civiles y mercantiles, lo cual no quiere decir que eso les sirva para prever las otras clases de contrato, en ese caso. ¿Hasta ese punto estamos claros? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Estoy tratando de ser muy light hoy, también como para no saturarlos y para que nos ubiquemos como en el tema y volvamos a ubicarnos, saquemos de nuestra cabeza Netflix, saquemos de nuestra cabeza a Parchi, saquemos de nuestra cabeza todas las cosas y volvamos al mundo de las clases, en ese caso. Entonces, ahí retomamos algo que ustedes ya conocen y que ustedes ya tienen más que claro, pero si no lo tienen claro, lo vamos a volver a recordar. Lo que les dije, esta semana y la otra vamos a recordar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que cada vez que vayamos a hablar de cada contrato, vamos a hablar de esto. Entonces vamos a mirar la clasificación de los contratos. Entonces acuérdense, unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, todo eso. ¿Para qué? Para que cada vez que hablemos de un contrato, dentro de los contratos tipificados, si vamos a hablar, digamos, ejemplo, del corretaje, usted inmediatamente ubique en su cabeza si ese contrato es unilateral, si es bilateral, si es oneroso, si es conmutativo, si es de ejecución instantánea y demás, en ese caso. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Y esta clasificación es una clasificación muy normativa. Entonces, de pronto, ahí, para yo descansar un poquito la voz que estoy frito, ¿ya? Pues de pronto les voy preguntando y ustedes me van recordando cada uno de esos contratos. Así Limas, usted que es bien participativo, ¿acuerda que es un contrato unilateral y que es un contrato bilateral? ¿O no? Pues, ¿qué le digo? Me cogió fuera de base, doctor Joan. Si no se acuerdan, no hay problema. Dime, Lugo. Natalia. Pues no. No hay que equivocarse. María Fernanda, dime. El unilateral era que una de las partes era la que contraía obligaciones y el bilateral es que las dos contraen obligaciones. Sí, tal cual. Entonces, ojo, acuérdense que cuando hablamos de contratos unilaterales o bilaterales, nos estamos refiriendo a que si el contrato que sea ese acuerdo de voluntades o es una voluntad unilateral, no. Nos estamos refiriendo a que quienes contraen obligación. Entonces, en ese sentido, los contratos unilaterales son aquellos contratos, como lo dice el 1496, que estoy presentando, en donde sola una de las partes se obliga. En los contratos bilaterales se obligan ambas partes. Sin embargo, esto hoy en día es muy criticado, y es porque esta clasificación de los contratos
parte de mirar solamente las obligaciones principales del contrato, más no las otras obligaciones. Y es que en un contrato, pues las obligaciones principales son las que más se ven. Por ejemplo, en la compraventa. En la compraventa la obligación principal que uno ve es la de pagar y la de entregar la cosa. Pero eso no quiere decir que no haya más obligaciones. Por ejemplo, la obligación de garantía es una obligación sumamente importante, pero no es la obligación principal. Entonces, en ese sentido, esto acude más a eso. Por ejemplo, en el contrato de comodato, que lo vamos a desarrollar más adelante. Ustedes ya más o menos recuerdan qué es, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Y el contrato de comodato es un contrato unilateral, porque solamente nace la obligación de restituir el bien como tal. Pero, por ejemplo, hay también la obligación de que quien presta la cosa la preste en buen estado. Y si el mal estado de la cosa causa un perjuicio, el dueño de la cosa tiene que indemnizar. O sea, tras de ponerse de sapo a prestar las cosas, tiene que pagarle al otro, en ese caso, por prestar una cosa en mal estado. Y eso es una obligación sumamente importante. Entonces, obligaciones de parte y parte siempre van a haber. Por eso hay quienes dicen que todos los contratos realmente deben ser sinalagmáticos o recíprocos. La sinalagmaticidad o el sinalagma implica reciprocidad. Pero entonces, en ese sentido, el código parte de la base de mirar las obligaciones principales del contrato. Ejemplo, el arrendamiento es bilateral. Yo pago por el arrendo y me dan en arriendo. El contrato es bilateral. La permuta es bilateral. El comodato es unilateral. El mutuo es unilateral, porque solamente el obligado es el que me tiene que devolver el bien, un bien de la misma especie. El depósito, dependiendo si es gratuito o es oneroso, es bilateral o es unilateral. Y así vamos mirando. El comodato. El comodato puede ser bilateral como puede ser unilateral. Entonces, lo importante que ustedes vean acá es que hay contratos en los que pueden haber obligaciones recíprocas o hay contratos donde la obligación principal es solamente de una de las personas, en ese caso. Lugo me pregunta, pregúnteme de viva voz, Lugo, para no hacerme leer. ¿Eso hace referencia a la normalidad o anormalidad de que los contratos deben terminarse de manera bilateral por parte? No. Si le estoy entendiendo la pregunta es una pregunta muy buena y es una pregunta que necesita un gran entendimiento en ese sentido. Uno, que el contrato sea unilateral o bilateral no quiere decir que su terminación pueda ser unilateral o deba ser bilateral. Es decir, la terminación del contrato es otro asunto que vamos a ver después. Y es que la terminación del contrato, pese a que el contrato sea bilateral, nosotros podemos pactar o la ley puede permitir su terminación de forma unilateral. O pese a que el contrato sea unilateral, puede que su terminación deba ser bilateral. Sin embargo, yo soy partidario de que todos los contratos se pueden terminar de forma unilateral. La única diferenciación es que se tenga que indemnizar o no. Esa es la gran diferenciación. Pero, Vale, profe, gracias. Pero Sí. yo puedo terminar unilateralmente el contrato que se me dé la gana. El único contrato, lo único es que tengo que asumir las consecuencias económicas del contrato. Sí, claro. Los perjuicios. Generalmente cuando yo pacto una cláusula de terminación unilateral, yo lo que estoy pactando no es la terminación unilateral, sino la posibilidad de terminarlo unilateralmente sin indemnizar. En ese caso, Eso es lo que yo estoy pactando. Solo hay un contrato para mí que no se puede terminar unilateralmente, pero eso tarde que temprano va a cambiar. Y es el contrato, bueno, algunos dicen que no es un contrato, y es el matrimonio. Porque no hay divorcio unilateral. O sea, yo no puedo decir, se acabó el amor, chao, y voy y hago el divorcio. Sino que tiene que ser una causal de divorcio, tengo que ser el cónyuge víctima, y si no, tengo que mamarme 2 años con ese vínculo matrimonial para poder iniciar el divorcio por esa causal, en ese caso. Bueno, profe, gracias. Entonces, hay que dar claro nuevamente que es un contrato unilateral y un bilateral. Listo. Contratos gratuitos y contratos onerosos. ¿Alguien recuerda?
Profe, el contrato oneroso es cuando las obligaciones son recíprocas, que así como yo doy, recibo, y si no estoy mal, el contrato gratuito es cuando una sola persona se No, beneficia, eso ¿no? fue eso fue lo que acabamos de hablar, unilateral y bilateral. Profe, eso gira más en torno a quién se beneficia, ¿no? Si se beneficia solo una parte o ambas partes. Ok, es más por ese lado, María Ok, Lucía. Entonces, el contrato unilateral y bilateral, mira quiénes obligan. El oneroso y gratuito, mira quiénes se benefician en ese caso. Y es que puede que ambos nos obliguemos, pero solamente se beneficie una de las partes. Entonces, los contratos gratuitos, como lo voy a poner acá en la pantalla, según el artículo 1497, implica que es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto que una de las partes reciba utilidad, beneficio. Y es oneroso cuando ambos nos beneficiamos. Ejemplo, compra-venta, oneroso. Arrendamiento, oneroso. Contrato de transporte, depende. Si es gratuito, o sea, si no me cobran por el transporte, es gratuito. Si me cobran, es oneroso, porque ambas partes se van a beneficiar. Depósito, depende. Si pago o no pago por el depósito. Comodato, a toda luz, es un contrato gratuito. El mutuo, depende si hay intereses o no hay intereses. Si yo presto un dinero a cambio de nada, es gratuito. Si yo presto un dinero a cambio de un interés, es oneroso. Contrato de seguro, oneroso. Casi todos los contratos mercantiles suelen ser onerosos, en ese caso. Listo. Vean que ahí vamos recordando poco a poco. Contratos conmutativos y contratos aleatorios. Pero los contratos conmutativos y los contratos aleatorios son una subdivisión de los contratos onerosos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay contratos gratuitos conmutativos ni hay contratos gratuitos aleatorios. Solamente los onerosos se dividen en esos dos. ¿De qué depende esto? De que el contrato gratuito o el contrato conmutativo sea oneroso. Depende, perdón, que el contrato oneroso sea conmutativo o sea aleatorio. Depende de la equivalencia de las prestaciones. O sea, depende de que lo que yo dé a cambio de lo que reciba sea equivalente o no. Si lo que yo doy a cambio de lo que recibo es equivalente, no tiene que ser igual económicamente, pero en proporción si es equivalente, el contrato es conmutativo. Y es porque es que debe haber siempre equilibrio contractual. Razón por eso es que existe algo que se llama la lesión enorme, que lo vamos a hablar mucho más adelante en la compraventa. Porque es que las prestaciones deben ser equivalentes, equilibradas, contrato conmutativo. En cambio, los contratos aleatorios, las prestaciones son prestaciones que sí pueden ser totalmente desequilibradas. Caso claro, contrato de seguro. Caso claro, contrato de compra de juegos de azar o de juegos de azar. Entonces yo pago 7.500, 7.800 por el baloto y me gano 30.000 millones de pesos. ¿Es equivalente lo uno con lo otro? No. O sea, no es equivalente que yo dé esa suma de dinero y reciba la otra. Yo pago 3 millones de pesos por el seguro de mi vehículo y si mi vehículo se estrella, me indemnizan, me dan un vehículo nuevo. ¿Es equivalente? Pues no es equivalente. La prestación es totalmente desequilibrada. Pero en esos casos, la ley lo permite. Y la ley permite que se dé ese contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es contratar un alia. Acuérdense que el alia es contratar una suerte, contratar algo que no es claro. Pero eso es muy criticado porque hay quienes dicen que todos los contratos aleatorios en el fondo son conmutativos. Si lo miramos de la forma en cómo opera el modelo negociado. Y ahí entra a jugar lo que se llama la ley de los grandes números. Y es que si ustedes miran, la lotería no pierde, porque es que la lotería se le entrega 30.000 millones de pesos, pero no es el equivalente a sus 7.800 pesos del baloto, sino a los 7.800 pesos que pagaron miles y miles de personas y que llevan semanas pagando. Entonces, en ese sentido, sí hay una conmutatividad.
Lo que pasa es que la conmutatividad gira en torno al modelo negociar. El seguro es lo mismo. A usted le pagan el seguro, le dan el carro nuevo, le reemplazan el vehículo, pero porque es que así mismo hubo otras pólizas dentro de toda una bolsa que nunca se siniestraron, o sea, nunca hubo siniestro. Entonces, de alguna forma, sí hay una conmutatividad. O sea, no, el único contrato, entre comillas, y eso también lo vamos a discutir más adelante, que podríamos decir que no es conmutativo, sería ¿qué contrato creen ustedes? Que se discute si eso no es un contrato. ¿La herencia? No, la herencia es un negocio jurídico, pero no, perdón, no es un negocio jurídico la herencia. El testamento es un negocio jurídico. Pero es algo parecido a la ¿Demonio? herencia. La La cesión. profe, la donación. La donación. La donación. Entonces la donación se discute si es un contrato o no es un contrato, pero es algo totalmente desequilibrado en ese caso. Igual como el desequilibrio que se da en los contratos gratuitos. Entonces yo le regalo a usted una casa que vale 200 millones de pesos. Y eso no hay problema. Pero yo no le puedo vender a usted esa casa de 200 millones en 50, porque hay lesión enorme. Y eso genera mucha discusión en la práctica. Porque sí se la puedo vender regalada, pero no se la puedo vender barata. Entonces eso tiene una filosofía relacionada con esto del equilibrio de los contratos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahí vamos recordando. Téngame paciencia, yo sé que están de pronto cansados, yo estoy más cansado de ustedes, pero ya yo creo que a las 8 en punto acabamos con la clasificación. Contratos principales y contratos accesorios. Entonces, ustedes saben que, ¿recuerda alguien qué son los contratos principales y los accesorios? Los accesorios dan las Sí, profe, el cláusulas. principal es el que subsiste por sí solo y el accesorio es el que pues, depende de otro subsidiariamente para que este pueda existir. Sí, el principal solito y el accesorio necesita un principal, en ese caso. Ejemplo claro, principal, compra-venta, arrendamiento, comodato, mutuo, etc. Generalmente los contratos accesorios son contratos de garantía, como cuáles, prenda, hipoteca, fianza. ¿Esos son también cláusulas, profe? No, Y las una cosa son cláusulas accesorias y otras cosas son los contratos accesorios. Entonces, las cláusulas accesorias son las que, eso lo vamos a ver la próxima clase, que hacen parte de los elementos accidentales del negocio o del contrato. Pero otra cosa son los contratos accesorios. En el contrato accesorio hay cláusulas principales y pueden haber cláusulas accesorias también dentro del contrato accesorio, pero es una naturaleza totalmente distinta en ese caso. Entonces esta clasificación creo que es sencilla como tal. Esta sí es un poquito más compleja. Y es la de los contratos reales, contratos solemnes y contratos consensuales. Que hoy en día algunos ordenamientos jurídicos han eliminado los contratos reales y solamente han dejado contratos, o sea, los reales y los solemnes los han fusionado y hablan de contratos formales y de contratos consensuales. Y eso tiene una discusión muy valedera en la práctica. ¿Cuál es la diferenciación de esos tres contratos en ese caso? Los contratos consensuales, recordemos, son aquellos que solamente, acuérdense, el solo consensus vale. O sea, el solo acuerdo de las partes implica que haya contrato. Acá no nos interesa el medio escrito ni el medio verbal. Es más, o sea, el hecho de que un contrato conste por escrito no cambia su naturaleza conceptual. Y el hecho de que un contrato sea verbal no hace que pierda valor en ese sentido. Entonces, ahí tenemos lo que son los contratos consensuales. Entonces, los contratos consensuales son aquellos que su perfeccionamiento, como lo dice el 1500, depende de solamente el acuerdo de las partes. Ejemplo claro, creo que los pusimos el semestre pasado. Voy en una cabalgata y en la cabalgata le digo, le compro el caballo, vale 100 millones de pesos. No necesito que eso coste por escrito, solamente necesito
el acuerdo de voluntades para que haya contrato. El contrato, vamos a ver que muchos contratos son consensuales. El contrato de transporte es consensual. Yo no necesito nada por escrito para que haya contrato. En el contrato de seguro se discute si es consensual o es solemne, que eso lo vamos a hablar más adelante. Porque un requisito del contrato es la póliza, pero no propiamente para su formación. Entonces, los contratos consensuales son aquellos contratos que solo requieren, como digo, el acuerdo de las partes. Arrendamiento es consensual. Que en la práctica la gente hace el contrato de arrendamiento por escrito, no le quita su carácter consensual. La gente lo hace por escrito netamente por seguridad jurídica y por algo que yo les expliqué también la vez pasada, y es por dejar un medio de prueba. Entonces yo por eso les explicaba la otra vez, ahí lo copié en la presentación, de que hay documentos que son con fines ad probationem y documentos con fines ad substantiam actus o ad solemnitatis. No sé si lo recuerdan. Entonces, cuando yo hablo de que un documento es ad probationem, es que la ley no me obliga a hacer el documento. Yo lo hago simplemente para dejar la prueba del contrato. Entonces, en ese sentido, yo hago el contrato de arrendamiento por escrito para dejar la prueba y para de pronto constituir el título ejecutivo, en ese caso, pero no requiero hacerlo. El contrato de transporte tampoco. Si lo quiero hacer por escrito, es más como por dejar la prueba de eso. Yo puedo fácilmente llamar a una transportadora y decirle, véndame algo, y ya, perdón, transporte. O las ventas a domicilio, por ejemplo. Cuando yo llamo, digamos que ahorita en tiempo de pandemia que hay tanto domicilio, yo llamo y pido un domicilio que valga 300.000 pesos de comida. Y usted como restaurante dice, venga, y si yo voy y la persona no existe, era una pega, o la persona se hace negar y dice, yo no pedí nada, ¿yo qué hago con esa comida que vale 300.000 pesos? ¿La pierdo o qué hago? Entonces, si el restaurante quisiera, para protegerse, podría hacer ese contrato por escrito, pero sería solamente un medio ad probationem. Si no lo hace, no quiere decir que no haya contrato, lo que pasa es que le queda más difícil demostrar en ese caso. Por eso hoy en día las plataformas me dejan el medio ad probationem, porque a través de la plataforma queda la trazabilidad de la compra. Y si usted se niega a recibirme, yo le hago efectivo el cobro porque hay prueba del contrato. Pero no quiere decir que no. Hay restaurantes que sí se arriesgan. Entonces hay restaurantes que sí pueden correr ese riesgo enorme. En cambio, los contratos solemnes son aquellos contratos en donde sí es obligatorio que se cumpla con una formalidad. ¿Para qué? Para que el contrato exista. Y esa formalidad no siempre tiene que ser el medio escrito. Yo les decía, ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, la solemnidad es que me case un párroco, el juez o el notario. Que yo quiero que me contrate que me case un negrito en San Andrés. Pues eso no es matrimonio, punto. Ya, sencillo. Pero entonces el contrato solemne generalmente es el que exige una formalidad o el acto solemne. Cuando hay documentos en los contratos solemnes, esos documentos sí son ad substantiam actus o ad solemnitatis. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se da el documento, no hay contrato en ese caso. Ejemplo, compraventa o actos de disposición de bienes inmuebles. Compraventa, permuta de un bien inmueble. Entonces, vean, el arrendamiento de un bien inmueble es consensual, pero la compraventa, que es un acto de disposición de un bien inmueble, sí es solemne. Si no lo hago por escritura pública, no hay contrato. Así lo haga por escrito, tampoco hay contrato, porque se requiere que sea por escritura pública. La promesa de compraventa, que es un contrato que lo vamos a ver este semestre, es solemne. No requiere ser escritura pública, pero sí requiere constar por escrito, en materia civil. Contrato de sociedad, ustedes van a ver sociedades en el momento 2, creo. El contrato de sociedad es un contrato solemne, tiene que ser por escritura pública o por documento privado, dependiendo de la clase de sociedad que estemos hablando, en ese caso. Y así, pues en aquellos contratos donde la ley no establezca una solemnidad, el contrato es solemne en ese evento. Y los contratos reales, que son los que generan confusión, y la confusión es una confusión muy fácil de presentarse, son aquellos contratos que nacen a la vida jurídica
solo cuando se entrega una cosa. Pero eso se confunde mucho, porque es que uno inmediatamente pensaría que en los contratos donde la obligación que nace es una obligación de dar, son contratos reales, y eso está equivocado. Porque es que por lo menos la compraventa implica una obligación de dar y no es un contrato real. El arrendamiento es implica entregar una cosa y no es una obligación de dar. Entonces, ¿a dónde va la diferenciación? Y es que una cosa es que las obligaciones de dar una cosa, un bien, dan unas obligaciones que se den para la ejecución del contrato y otra cosa es que se den para el nacimiento del contrato. En los contratos donde la cosa que se entrega hace parte del momento de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato, ese contrato no es real. Ese contrato es o consensual o solemne. Ejemplo, la compraventa. Entonces, en la compraventa nace la obligación de entregar un caballo, pero el contrato nace solamente por el acuerdo voluntario. Ya la obligación es parte de la ejecución del contrato en ese evento. En el contrato real, recuerden que si no se entrega la cosa, el contrato es inexistente. Lo mismo que si en el contrato solemne no se cumple con la solemnidad. Pero es porque la cosa se requiere para que nazca el contrato. Y esos contratos son taxativos. Depósito, prenda, comodato, mutuo, anticresis en ese evento. Que hoy en día se critica. ¿Y por qué se critica? Sobre todo, eso lo vamos a ver este semestre cuando hablemos del mutuo, sobre todo por el mutuo mercantil. Y es porque, basado en los principios de la buena fe y de la autonomía de la voluntad, yo no puedo decir que no hay una relación contractual cuando hay una promesa de llevar a cabo un contrato. Entonces, ejemplo. Entonces, yo le digo a Diego, Diego, le voy a prestar un dinero, le voy a prestar 100 millones de pesos. Y Diego, basado en mi promesa de prestarle los 100 millones de pesos, hace un negocio donde se compromete a pagar esos 100 millones de pesos. Y después, dirían ustedes coloquialmente, yo me chupo y le digo, ya no le doy los 100 millones de pesos. Le incumple. Entonces yo le puedo decir, Diego, me da mucha pena, pero es que el contrato de mutuo es un contrato real. Y ese contrato no existe porque yo nunca le di la plata. Entonces lo siento mucho. Me da pesar con usted que usted incumplió en el otro lado y le van a cobrar una cláusula penal y lo que sea, pero yo no lo voy a cumplir y no tengo problema porque el contrato es inexistente y si no hay contrato, no hay obligación. Entonces hubo un antecedente por ahí en Manizales de una señora, eso creo que yo ya se les había contado, que la señora prestó un dinero en un banco para un crédito hipotecario, entonces el banco le dio la carta de la aprobación del crédito. Yo le digo, sí, mi señora, yo le voy a prestar la plata. Y la señora fue con la constructora y se comprometió a comprar el bien inmueble. Y cuando iban a firmar el negocio, la compraventa, el banco le dijo, yo ya no le presto la plata. Y pues, ¿qué pasó? Le hicieron efectivas las arras y la cláusula penal a la señora. La señora demanda al banco y le dice, ojo, usted me aseguró que me iba a prestar el dinero. El banco le dice, qué pena, pero el contrato de mutuo es un contrato real. Yo no le entregué el dinero, no hay contrato. Y ahí se genera la discusión. Eso se los dejo en pausa porque lo vamos a mirar cuando hablemos del mutuo. Y es ahí mirar si eso es una responsabilidad precontractual o si es una responsabilidad contractual, y eso depende si nace o no nace el contrato, en ese caso. Entonces hay quienes critican los contratos reales, dicen, hombre, eliminemos los contratos reales. Y ahí ya la promesa, es como si yo le digo a Laura, entonces le digo, Laura, le voy a prestar mi casa, un ejemplo así ilustrado, le voy a prestar mi casa en San Andrés para que se vaya de vacaciones. Y Laura compra los pasajes, llega a San Andrés y yo le digo, no, la casa la tengo arrendada. O sea, era un comodato, ¿no? Entonces Laura me podría demandar a mí y decirme, vea, usted me incumplió, yo sufrí unos perjuicios, me tocó ir a buscar un hotel, el hotel me valió 4 millones de pesos, etcétera. Y yo le puedo decir, de malas, el contrato es real, yo no le entregué la casa nunca, pues no hay contrato. Entonces ahí Laura tendrá que mirar si es responsabilidad precontractual o si es responsabilidad contractual por incumplimiento. Eso lo vamos a discutir en ese caso. Listo. Me faltan como 2 y ya acabamos. Profe, una pregunta Cuénteme, Francisco. respecto a ese ejemplo que daba con Diego y lo que usted mencionaba anteriormente, que las sociedades son
de manera solemne. Entonces, digamos que si el día de mañana yo y Camila estamos con las malteadas y crecemos acá con las malteadas en Ibagué, porque no se hizo de manera solemne, sino que de manera consensual, entonces ella me puede sacar a mí y me puede decir, lo siento, pero es que no lo hicimos como tenía que ser por las formalidades de la ley, Ojo, lo que porque pasa es pues, que, no, tranquilo, le entiendo, pero le respondo una vez. Lo que pasa es que también hay algo que se llama las sociedades de hecho. Eso es un fenómeno distinto. Pero las sociedades de hecho también existen. O sea, ustedes van a ver el otro momento, sociedades, creo, y en sociedades van a entender cómo todo esto se complementa. Y hay modelos societarios que no son una sociedad propiamente dicha, porque no se cumple con la solemnidad, pero no quiere decir que quien haya hecho una inversión pierda, en ese caso. Entonces, en ese listo. caso, puede haber una sociedad de hecho o puede haber otra figura contractual, pero hay posibilidad. Así Camila, si usted tiene miedo que Camila lo robe, hay cosas que hacer. Vale, listo, lo contrato. Pero hay unas cosas que se pueden ir con la sociedad civil, de hecho, en ese evento. Vuelvo y les digo, es que el mundo del derecho queda una vaina que una misma situación, dependiendo si hay formalidades, si no hay formalidades o lo que sea, me ubica en una figura contractual o una figura jurídica totalmente diferente, en ese caso. Entonces usted juntó con Camila un dinero, una fuerza de trabajo para llevar adelante un proyecto y puede que eso no sea una sociedad porque no hay formalidad, puede que eso sea un joint venture, que lo vamos a hablar más adelante, puede que eso sea otro ejemplo que es un tema de cuentas en participación, puede que sea otros modelos contractuales diferentes que se dan ahí. Eso es un mundo muy Listo, grande vale. de posibilidades. Listo. Gracias, Contratos de profe. ejecución, con gusto. Contratos de ejecución instantánea y contratos de ejecución periódica. Eso creo que lo recuerdan claro, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Sí, profe. Los Sí, contratos, profe, la forma de entregar el tema de las prestaciones, el pago de las prestaciones. La instantánea es en un solo momento y la periódica sucesiva, como su mismo nombre lo indica, pues es La cada forma plazo a los tiempos y la un forma en préstamo la por el Entonces, en los por contratos medio de de ejecución cuotas. instantánea, Que se bueno, fracciona. pero eso depende de que la prestación sea divisible o no. Y todos los contratos, porque por lo menos, ejemplo, una compraventa por lo general es de ejecución instantánea, pero yo la podría fraccionar. Si fracciono el pago y si fracciono la cosa que voy a entregar y es divisible. Un arrendamiento, por lo general, es de ejecución periódica o de tracto sucesivo, pero por lo menos la obligación de pagar el precio puede ser de ejecución instantánea. Yo pago el año completo de una vez o algo. Entonces depende de cada caso en específico. Pero lo claro está es que la ejecución instantánea implica de que las obligaciones se cumplan en un solo momento. La ejecución sucesiva periódica o de tracto sucesivo que se fraccione en el tiempo, que se cumpla por instalamiento, en ese caso. Esa sería como la idea en general. Eso tiene que ver mucho con el cumplimiento o el incumplimiento del contrato en ese evento. Contratos de adhesión, ya se lo tienen claro, son contratos en donde una de las partes predispone cómo va a ser el contrato y la otra parte no tiene poder de negociación, sino solamente se adhiere. ¿Por qué es importante este contrato acá? Porque en materia mercantil abundan. En materia mercantil los contratos de adhesión abundan, sobre todo cuando hay una parte fuerte. Entonces usted nunca llega al banco a decirle, venga banco, negociemos. El banco le dice, acá están las condiciones contractuales, firme. Telefonía, señores Claro, señores Movistar, nada, firme. Servicios públicos, firme. Contrato de transporte, no tiene nada que negociar, pague y siga. Entonces son contratos de adhesión. Incluso en un supermercado. A veces yo me siento mal porque uno es muy rata en la vida y uno va a una plaza de mercado y regatea. Y usted va a Falabella o al Éxito y es un contrato de adhesión. O usted llega y le dice al Éxito, venga, uy, no, ves, si está muy cara ese racimo de plátanos, déjeme lo más barato, no. Entonces es un contrato de adhesión. Usted llega, ahí tiene el precio, paga y se va. Y en el mercado, si usted regatea, porque no es un contrato de adhesión, sino es un contrato de libre negociación, en ese caso, en ese evento. Estoy a 2 minutos de quedarme sin voz, pero ya va a acabar. Contratos típicos, contratos atípicos, contratos nominados y contratos innominados.
y con esto acabo por hoy. Fácil, pero creo que el semestre pasado se generó confusión con eso. Entonces voy a tratar de ser nuevamente muy claro con el tema. El contrato típico implica tipicidad, es decir, que está regulado en la ley, que hay una norma que ya lo tiene, o sea, que el legislador ya lo previó y lo legisló, lo reguló. Y hay una norma que dice cómo se regula ese contrato. Eso es un contrato típico. El contrato atípico es un contrato que no está regulado en la ley. Es un modelo contractual nuevo y la ley, no hay una ley que lo regule en ese caso. Y por lo tanto, suele regularse por analogía con los contratos que más se le parezcan, en ese caso, o por principios contractuales. Los contratos nominados son contratos que tienen nombre, o sea, que ya sabemos cómo se llaman. Los contratos innominados son contratos que no tienen nombre, como tal. Son un contrato, un modelo contractual. ¿Dónde está la diferenciación? Por lo general, los contratos típicos son contratos ya nominados. El legislador ya les dio un nombre, por costumbre ya se les dio un nombre, en el tráfico negocial se les dio un nombre y así se reguló. Entonces se creó el contrato de arrendamiento y en la ley le dijeron contrato de arrendamiento y le pusieron su nombre. En cambio, ¿dónde está el problema? En los atípicos o innominados. Porque es que hay contratos que, pese a que son atípicos, o sea, que no están regulados en la ley, sí son contratos nominados. O sea, en el tráfico negocial, por costumbre, ya son reconocidos con un nombre. Ejemplo, franquicia, joint venture, underwriting, leasing, aunque el leasing se discute hoy si es un contrato típico o no, pero son contratos que ya están identificados como ese contrato. Por lo menos el contrato de factoring en ese evento, el contrato, Nicole, ya te repito ahorita, en el contrato de factoring es un contrato atípico, no está regulado en la ley, pero es un contrato nominado. Ya sabemos qué es el contrato de factoring. De pronto está desarrollado a través de la doctrina de la jurisprudencia, pero no está en una ley en ese caso. Entonces, en ese punto, No, doctor, qué pena, ¿qué es eso del factoring? tranquilo que lo vamos a ver más adelante. El factoring o factoraje es un contrato que se relaciona con un término que a veces confundimos con la compra de cartera. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Tranquilo. Okay. Pero a lo que voy es que son contratos que no están tipificados, no están en el Código de Comercio, no están en una ley especial, pero son nominados y tienen nombre. Y los contratos innominados, por lo general, siempre son atípicos. Y es que, no sé, pero la gente le tiene mucho miedo como a la atipicidad o a la o a los contratos innominados. Y es que yo puedo hacer un contrato que se llama contrato o acuerdo, o sea, yo no le veo problema. Entonces yo puedo hacer, yo siempre pongo este mismo ejemplo, que nunca he entendido qué tipo de contrato es. La universidad contrata con CEMET con la finalidad de que CEMET permita que los alumnos hagan unas prácticas en CEMET. CEMET adquiere una obligación de pagarles como que las matrículas. La universidad quiere unas obligaciones con CEMET. O sea, es un contrato, hay un híbrido de mil cosas. Eso no es ni típico ni es nominado. No sabemos el nombre. ¿Cómo se llama eso? Pues contrato. O sea, es como, acuérdense de las excepciones de mérito. No tiene que tener un nombre establecido. Yo puedo colocar una excepción de mérito que diga el contratante fue un tonto y por eso me incumplió, punto. Y acá el contrato puede ser así, puede ser, yo puedo colocar un contrato que diga contrato para satisfacción de mi familia, punto. Ese puede ser el nombre de mi contrato. Y es un híbrido en el que yo meto miles de formas contractuales, pero que no me choco contra la ley, en ese caso, en ese evento. Cada vez son más difíciles, pero vamos a ver este semestre que esos contratos atípicos o innominados pueden ser contratos muy fáciles de encontrar en ese caso en particular. Perdón, lo que me preguntaba Nicole, que es lo de los contratos de adhesión, son contratos que están predeterminados por una de las partes y que la otra parte solamente se puede adherir, nada más, en ese caso. ¿Preguntas? ¿Nada?
Doc, una pregunta. ¿Los típicos o y nominados son los mismos? O sea, son los mismos que se No, encuentran en la ley. no. El típico está tipificado en la ley, o sea, está regulado en la ley. El nominado tiene un nombre atribuido o por la ley, o por la doctrina, o por la jurisprudencia, o por la costumbre mercantil. Es eso. Lo que pasa es que a veces suelen coincidir. El atípico no está regulado en la ley. El innominado es algo que no sabemos exactamente qué es un modelo contractual distinto. Pero lo que digo es que hay contratos atípicos que no no tienen regulación legal, pero la doctrina, la jurisprudencia o la costumbre mercantil les ha dado un nombre. Entonces, en ese sentido, son contratos atípicos, pero contratos nominados. Como ejemplo, la franquicia, el leasing en su momento, y el factoring y todos esos que vamos a ver, el joint venture y demás. En ese. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, pues no sé si lo confundo un poquito, pero, o sea, ¿quieres decir que pueden existir contratos nominados e innominados que sean típicos, pero nunca un contrato, por ejemplo, innominado que sea típico, ¿no? No. ¿Tú me estás diciendo que pueden haber nominados y nominados típicos? No. Pueden haber nominados o innominados atípicos. Pero el contrato típico siempre será nominado. ¿Me hago entender? No. Ok. Si el contrato está regulado en la ley, el legislador lo tiene que poner un nombre. Siempre le va a poner un nombre al contrato. Profe, pero no podemos encontrar contratos que estén en la ley, pero no estén nombrados, o sea, no tengan como un nombre como tal. No. Siempre van a tener. Siempre y cuando el legislador lo regula, el legislador establece qué tipo de modalidad contractual es. Entonces, por eso, lo que pasa es que tenemos un atraso grande por la antigüedad de los códigos. El contrato, por eso la parte específica de los contratos dice compraventa, arrendamiento, anticresis, comodato, mutuo, transporte, seguro, bla, 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 bla. Ahí. Pero no hay un contrato que la legislación coloque sin nombre y suelto como tal. El legislador lo que coloca son reglas de interpretación de los contratos que las vamos a ver, o lo que me establece es cómo se podrán regular esos contratos que no están nominados o que no aparecen en la ley. O sea, me deja como unas reglas básicas o generales para ese tipo de contratación en ese evento. Profe, o sea que los típicos siempre van a ser nominados, pero no todos los nominados van a ser típicos. Y pueden haber atípicos que estén nominados. Profe. Sí, es correcto, Laura, tal cual. No sé si están confundidos. Entonces, Profe, como en el caso de los nominados. Los nominados. ¿Puedes repetir, por fin? Dime. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Sí, Laura, por favor. Dale, repítelo, Laura, que mejor no lo pudiste decir. Ok, o sea, los típicos siempre van a ser nominados, o sea, los que están previstos en la ley siempre van a tener un nombre, pero los nominados, que son los que tienen un nombre, no siempre van a estar previstos en la ley, o sea, no siempre van a ser típicos. Los atípicos pueden ser nominados, o sea, no están previstos en la ley, pero pueden tener nombres. Sí. Sí, y te falta una parte final. Y los innominados siempre van a ser atípicos. Ahí está la cosa. ¿Es claro o quedaron más perdidos? Es claro, profe. Ok, listo. ¿Preguntas? No, profe. Nada. Bueno, entonces no, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Estoy hablando como una viejita ya. Que descanse y mañana pues seguimos. ¿Listo? Mañana sí le damos las 3 horas completas. Bueno, las 3 no, tampoco tan salvaje, pero sí por lo menos yo creo que hasta faltando un cuarto para las 9 le vamos a dar. ¿Listo? Ahí vamos avanzando y vamos retomando todo para ponernos ahí al día.
¿Vale? Feliz Listo, noche. profe, gracias, chao. Feliz inicio de semana. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias, profe, estamos hablando, chao, que esté bien. Bueno. Debe ser intenso, Francisco. ¿Quién habló? ¿Y qué doctor sigue teniendo la oficina acá cerca a Prados o ya se fue?